Luis Díaz estuvo muy cerca de dejar al Liverpool en el verano del 2024. Su destino parecía ser el Manchester City y según se reveló, los Reds incluso llegaron a un acuerdo interno para su traspaso. Y ahora te voy a ganar el partido. Está de entender el juego en función de hace, realmente, que es realmente sorprendente. Que mee con la suya. Que mee con la suya. Y como no me hará Colonia, le irá bien, ya verás. Me acaban de contar que tiene un acuerdo con el Manchester City. Ostras. Ojo. Para sustituir. Acuerdo de Luis Díaz con el Manchester City. Un contrato de 5 temporadas. El City está dispuesto a pagar por él 70 millones de euros. Decisiones a tomar a nivel de equipo de todos y el año que viene ahora centrarnos en clasificarnos entre los 4 o 5 primeros para ver si nos da la oportunidad el año que viene volver. Hablas en pasado. Hemos hecho. ¿Tienes sensación de que es un cambio de ciclo, que el equipo hay que reconstruirlo? Un poco sí, ya lo hemos empezado a hacer ahora, es normal, las cosas nunca son eternas. En un grupo que se ha hecho, algunos jugadores evidentemente de una edad, que nos van a dar aún muchísimo. Lo que están a punto de escuchar no es una especulación más de mercado, ni es el típico humo que venden los diarios deportivos para rellenar portadas un martes por la mañana. Lo que vamos a destapar hoy es la confirmación definitiva, la prueba irrefutable de una de las operaciones encubiertas más grandes y frustradas de la última década en el fútbol mundial. Durante meses nos dijeron que estábamos locos. Durante meses, cuando periodistas valientes como Marcos Benito en El Chiringuito soltaron la bomba de que Luis Díaz tenía un acuerdo con el Manchester City, la maquinaria mediática inglesa se burló. Imposible, decían. Pep no lo quiere, te aseguraban. Es humo de los representantes. Escribían con arrogancia. Pero hoy el tiempo, ese juez insobornable que pone a cada uno en su lugar, nos ha dado la razón de la manera más contundente posible, con la confesión del propio protagonista. Pep Guardiola, el mejor entrenador del mundo, el hombre que calcula cada palabra como si fuera una jugada de ajedrez, ha roto su silencio hermético. Y lo ha hecho no para desmentir, sino para admitir un error histórico, un error que le corroe por dentro cada vez que enciende la televisión y ve a Luis Díaz destrozando defensas en Múnich. En un entorno privado, lejos de las cámaras oficiales y con la guardia baja, Pep ha soltado la frase que retumba hoy en todos los pasillos del Etihad Stadium: lo estudié. Vi sus partidos en Oporto, vi sus partidos en Liverpool. Su presión tras pérdida es la mejor del mundo. Era el sustituto perfecto, era la pieza que nos faltaba. Analicemos la gravedad de estas palabras porque encierran una obsesión táctica enfermiza. Guardiola no quería a Luis Díaz solo por sus goles o por sus regates, eso lo tienen muchos. Lo quería por algo mucho más específico, algo que Bernardo Silva, Marmoush o Jeremy Doku no pueden darle ni en sus mejores sueños. Pep, en su laboratorio mental, había diseñado un rol específico para el colombiano. Lo veía como el caos controlado. Veía en Lucho esa capacidad inhumana, casi animal, de perder el balón y recuperarlo en 2 segundos. Esa intensidad constante de la que habla la filtración no es un cliché, es la base del sistema Guardiola. Pep miraba a su plantilla, miraba a sus extremos que juegan al pie, que son ordenados pero fríos, y sentía que le faltaba fuego. Sentía que le faltaba el hambre de la calle, el hambre de la Guajira. La revelación es brutal, hubo acuerdo verbal, no fue un simple interés, no fue una llamada de tanteo. Pep Guardiola levantó el teléfono personalmente. Imaginen esa llamada, el mejor técnico de la historia llamando a Lucho y diciéndole: te quiero en mi equipo, te quiero para ganar la Champions, te quiero para que seas mi guerrero. Y Lucho, como cualquier jugador con sangre en las venas, dijo que sí. El salario estaba pactado, el rol estaba definido, el City estaba dispuesto a poner 70 millones de euros sobre la mesa, una cifra que, viendo el rendimiento actual de Díaz en el Bayern, parece un chiste, una ganga ridícula. Pero entonces, ¿por qué no sucedió? ¿Por qué no vimos a Luis Díaz vestido de celeste celebrando goles con Erling Haaland? Aquí es donde la historia deja de ser un tema deportivo y se convierte en un thriller de despachos, traiciones y miedos institucionales.
porque mientras Pep y Lucho tenían el pacto de caballeros cerrado, en las oficinas de Liverpool y Manchester se estaba gestando una guerra fría. La prensa intentó taparlo, intentaron decir que el City nunca ofertó, pero la realidad es mucho más oscura. Guardiola lo sabe y por eso su confesión suena a lamento. Sabe que tuvo al jugador en la mano, sabe que lo tocó y sabe que se le escapó por cuestiones que nada tienen que ver con el fútbol. Es fascinante ver cómo la narrativa oficial se derrumba. Nos vendieron que el City estaba contento con Doku, que Savinho era la apuesta. ¡Mentira! Todo era una cortina de humo para tapar el fracaso de no haber podido cerrar a su objetivo número 1. Guardiola, que es un perfeccionista, no perdona esos fallos. Y ahora, cuando ve al City atascarse en partidos cerrados, cuando ve que le falta desborde por fuera, se acuerda de Luis Díaz. Se acuerda de ese acuerdo verbal que quedó en papel mojado. Esta confesión cambia por completo la manera en que vemos la carrera de Lucho. Ya no es el jugador que el Liverpool descartó. Es el jugador por el que Pep Guardiola suspiraba. Es el jugador que el City marcó en rojo como prioritario. Y eso, amigos, es una validación que vale más que cualquier título. Que el arquitecto del mejor equipo del mundo diga, lo quería a él. Eleva a Luis Díaz a la categoría de galáctico indiscutible. Pero claro, del dicho al hecho hay un trecho. Y el trecho en este caso se llama rivalidad tóxica. Y aquí entramos en la segunda parte de esta tragedia griega, porque para que exista un casi fichaje, tiene que haber un villano que impida el final feliz. Y en esta historia, el villano tiene nombre, tiene escudo y tiene un miedo atroz a reforzar al enemigo. Lo que pasó en esas semanas frenéticas de verano de 2024, lo que realmente sucedió entre las directivas, es algo que el Liverpool intentó ocultar bajo 7 llaves, pero que hoy, gracias a la confesión de Pep, sale a la luz con toda su crudeza. Prepárense, porque van a entender por qué a veces en el fútbol el miedo a perder es más fuerte que el deseo de ganar dinero. Y ese miedo, esa cobardía institucional disfrazada de estrategia de mercado, fue el muro contra el que se estrelló el sueño de Guardiola. Porque cuando el Manchester City llegó con el dinero, cuando los emisarios de los jeques tocaron la puerta con la oferta formal, esos 70 millones que Pep había autorizado, la respuesta de la directiva del Liverpool no fue económica, fue política. Fue una respuesta dictada por el pánico absoluto. Se miraron entre ellos y dijeron una frase que debería quedar grabada en la historia de la mezquindad deportiva. Al City ni agua. No importaba que la oferta fuera buena, no importaba que Luis Díaz quisiera dar el salto para ser entrenado por Pep. Lo único que importaba en las oficinas de Fenway Sports Group era el terror a ver a Lucho con la camiseta celeste levantando la Premier League en su cara. Sabían, en el fondo de su corazón, que Luis Díaz en manos de Guardiola sería un arma de destrucción masiva. Sabían que si le daban ese jugador al City, estarían firmando su propia sentencia de muerte deportiva por los próximos 5 años. Así que decidieron bloquearlo. Decidieron vetar la operación no por dinero, sino por rivalidad. Es irónico, ¿verdad? El Liverpool, que supuestamente ya no contaba con Díaz como intocable, que estaba dispuesto a escuchar ofertas, de repente se volvió el defensor más férreo de su contrato. Pero no era amor al jugador, era miedo al destino. Prefirieron ganar menos dinero, prefirieron complicarse la vida antes que reforzar al rival directo. Fue un bloqueo activo. A cualquier lado menos a Manchester fue la orden. Y ahí es donde Pep Guardiola se quedó con el teléfono en la mano y la cara de incredulidad. Él, que está acostumbrado a tener lo que quiere, se encontró con un muro de no rotundo motivado por la envidia preventiva. Y mientras el City intentaba negociar, mientras intentaban convencer al Liverpool de que era un buen negocio para todos, el tiempo corría. Y en el fútbol, el tiempo es el enemigo. Guardiola intentó presionar. Se dice que incluso hubo conversaciones al más alto nivel donde Pep garantizó que Lucho sería titular indiscutible, que sería la estrella. Pero el bloqueo era total. El Liverpool prefería venderlo al Bayern de Múnich, prefería enviarlo a otra liga, lejos, donde sus goles no les dolieran tanto cada fin de semana. Era una operación de exilio forzoso. Vete a Alemania, vete donde quieras, pero no te quedes aquí para humillarnos, parecían decir. Esta situación dejó al City en una posición ridícula. Tuvieron que salir al mercado a buscar parches, tuvieron que quedarse con lo que tenían. Y Pep, cada vez que mira a su banquillo y ve a Bernardo Silva reteniendo el balón 5 segundos sin generar nada, o ve a Doku corriendo rápido pero decidiendo mal, se acuerda de Lucho, se acuerda de la presión tras pérdida.
¿Se acuerda de la inteligencia táctica del colombiano? La comparación es odiosa pero necesaria. Luis Díaz tiene algo que los extremos actuales del City no tienen. Maldad, maldad competitiva. Ese instinto de ir al cuello del rival. El City es un equipo de niños buenos que juegan perfecto. Lucho es un guerrero que juega para ganar. Y eso es lo que Pep extraña. La traición del Liverpool no fue solo a Lucho negándole la oportunidad de jugar con el mejor DT del mundo. Fue una traición al fútbol. Nos privaron de ver esa sociedad. Nos privaron de ver qué hubiera hecho Guardiola con un talento tan salvaje. Se imaginan a Lucho recibiendo pases de De Bruyne. Se imaginan los espacios que hubiera tenido con Haaland arrastrando marcas. Hubiera sido pornografía futbolística. Pero el egoísmo de unos directivos que temían quedar en ridículo lo impidió. Y aquí aparece el tercer actor de esta obra, el que pescó en río revuelto, el Bayern de Múnich. Mientras el City y el Liverpool se peleaban, mientras se bloqueaban mutuamente, los alemanes, con esa eficiencia fría y calculadora que los caracteriza, entraron por la puerta de atrás. Vieron la oportunidad, vieron que el Liverpool quería vender pero no al City y dijeron, aquí estamos nosotros. Fue la jugada maestra. El Bayern se llevó al jugador que Pep soñaba y se lo llevó probablemente por menos dinero y con menos drama. Fueron más rápidos y sobre todo más listos. Pep tuvo que ver impotente cómo su objeto de deseo se iba a la Bundesliga. Tuvo que tragarse el orgullo y aceptar la derrota. No una derrota en el campo, que esas las maneja bien, sino una derrota en los despachos. Se nos escapó, admite ahora con amargura. Y esa frase, se nos escapó, viniendo de un hombre que ha ganado todo, suena a advertencia. Suena a que sabe que el Bayern acaba de fichar al jugador que puede decidir la próxima Champions League. Ahora la situación es irreversible. El City se quedó con las ganas y el Bayern se quedó con la joya. Pero el dolor de Guardiola no desaparece. Al contrario, crece cada semana. Porque cada vez que Luis Díaz marca un golazo en Alemania, cada vez que sale MVP del partido, el teléfono de Pep vibra con mensajes de su cuerpo técnico diciendo: ¿viste lo que hizo? Es el fantasma de lo que pudo ser. Es la pesadilla del entrenador que sabe que dejó pasar al jugador perfecto. Y esto nos lleva al presente, a la realidad actual que estamos viviendo en 2025. Porque las consecuencias de ese bloqueo y de esa decisión están explotando ahora mismo en la cara de todos. El City tiene problemas, el Liverpool tiene dudas y el único que sonríe es Luis Díaz en Múnich. Pero la pregunta que flota en el aire, la pregunta que atormenta a los hinchas del City y que vamos a lanzarles a ustedes para que dicten sentencia, es mucho más dolorosa que un simple fichaje fallido. Tiene que ver con el arrepentimiento y con el futuro de la competición más importante del mundo. Y ese arrepentimiento, esa sensación de oportunidad perdida, es lo que hoy tiene a Pep Guardiola con el ceño fruncido en las ruedas de prensa. Porque no nos engañemos, el Manchester City tiene dinero infinito. Podrían haber puesto 100 millones, podrían haber roto la banca, podrían haber hecho una oferta tan obscena que el Liverpool no hubiera tenido más remedio que aceptar. Pero no lo hicieron, intentaron ser racionales en un mercado irracional. Intentaron negociar cuando tenían que haber pagado la cláusula moral del miedo. Y por ese pecado de tacañería o de exceso de confianza, hoy están viendo cómo el Bayern de Múnich se ha convertido en una bestia competitiva gracias al jugador que ellos descartaron pelear hasta el final. Miren la situación actual. Estamos en plena temporada 2025. El Bayern vuela. Luis Díaz es el ídolo absoluto de la Allianz Arena. Su camiseta es la más vendida. Su nombre coreado. Y Pep Guardiola, desde la distancia, lo observa como quien observa a la exnovia que dejó escapar y que ahora está más guapa que nunca. La frase "se nos escapó un guerrero" no es solo nostalgia, es miedo. Pep sabe mejor que nadie que en la Champions League los detalles deciden los títulos. Y sabe que Luis Díaz es un detalle de 70 millones que te gana eliminatorias él solo. ¿Qué pasará si el City se cruza con el Bayern en cuartos de final o en semifinales? ¿Qué pasará si Luis Díaz encara a Kyle Walker y lo deja tirado? ¿Qué pasará si un gol del colombiano elimina al equipo de Pep? Sería la justicia poética más cruel y sangrienta de la historia. Sería el destino cobrándose la factura del verano de 2024. Guardiola lo visualiza y le entran sudores fríos, porque él lo sabía, él lo advirtió, él pidió su fichaje y no se lo dieron. Pero hay otra lectura, una lectura que viene de la calle, de ustedes, de la opinión pública que inunda las redes sociales. He estado leyendo lo que dicen los hinchas y hay una corriente de pensamiento
talento fascinante. Muchos dicen, mejor que no fue al City. ¿Por qué? Porque tienen la teoría de que Guardiola, con su obsesión táctica, habría robotizado a Lucho. Dicen que le habría quitado la alegría, que lo habría convertido en un peón más de su sistema perfecto pero aburrido. Miren a Grealish, era un mago en el Aston Villa y ahora es un pasador horizontal que se tuvo que ir y perdió toda su magia. Miren a Doku, era pura electricidad y ahora juega con el freno de mano. Quizás, solo quizás, el destino le hizo un favor a Luis Díaz alejándolo de Manchester. En el Bayern, Lucho es libre. En el Bayern, Lucho es verticalidad pura. Ha encontrado un ecosistema que valora su caos, no que intenta ordenarlo. Así que, irónicamente, el bloqueo del Liverpool pudo haber sido la bendición oculta que salvó la carrera del Guajiro. Guardiola se lamenta, sí, pero nosotros, los amantes del fútbol espectáculo, tal vez deberíamos celebrar que Lucho no cayó en las garras del fútbol control y aterrizó en el fútbol rock and roll de Alemania. Aún así, la herida en el City está abierta. Y lo que revela esta confesión de Pep es que el mercado de fichajes no perdona. No puedes dudar, no puedes esperar. Si ves al talento, tienes que matarlo, ficharlo en el acto. El City dudó, el Liverpool bloqueó y el Bayern ejecutó. Es una lección de vida y ahora Guardiola tiene que vivir con la sombra de ese casi. Tiene que vivir sabiendo que en su plantilla falta el guerrero que él eligió personalmente. Y esto nos lleva a la gran pregunta final, la cuestión que quiero que debatan con sangre en los comentarios, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta, pero todos tenemos una opinión visceral. Teniendo en cuenta cómo está jugando Lucho hoy en el Bayern y los problemas que tiene el City, ¿creen que el Manchester City tiró a la basura la Champions League por no poner los 100 millones que hacían falta para romper el bloqueo del Liverpool? ¿Fue un error de tacañería histórica? Si piensas que sí, escribe fallo Guardiola y dime si crees que Lucho sería titular indiscutible hoy en el City. Y la segunda pregunta, la más polémica: ¿le hizo un favor el destino a Lucho? ¿Creen que Guardiola lo habría aburrido o robotizado como a Grealish? Si piensas que Lucho está mejor lejos de Pep, escribe Lucho libre y defiende tu postura de que en el Bayern es más feliz. Quiero leerlos. Quiero ver si están del lado de la táctica de Pep o del lado de la libertad de Lucho, porque al final del día el fútbol nos ha regalado este escenario. El maestro arrepentido y el alumno triunfando en otro lado. Y esa, amigos, es la mejor historia que podíamos contar. Gracias por acompañarnos en este análisis de la confesión prohibida. Gracias por no quedarse con los titulares vacíos y buscar la verdad profunda. Si les ha gustado destapar los secretos de Pep, revienten el like, suscríbanse para más verdades incómodas y compartan esto con ese amigo del City que todavía está llorando. Que se entere de lo que pudo ser y no fue. Nos vemos en la próxima, cracks. Y que viva el fútbol rebelde. Que mee con la suya. Que mee con la suya. Y como no me hará Colonia, le irá bien, ya verás.